Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Aquí estamos nuevamente para compartir la palabra de nuestro Dios. El título del día de hoy, 28 de septiembre, es Somos receptores y dadores de gracia. Somos receptores y dadores de gracia. Aquí nos invita a que leamos el libro de Efesios capítulo 5. Dice, reflexiona sobre lo que nos pide Pablo que vivamos el Evangelio en nuestras relaciones con los demás. ¿Cuál es su exhortación? ¿Cuál de sus exhortaciones, es especialmente importante para ti? ¿Cuál será de todas las exhortaciones? Ahí en el capítulo nos habla que debemos tratar con amor a los demás, ¿sí? Debemos ser imitadores como hijos amados, ¿sí? No hablando palabras groseras, ¿sí? Que no haya en nosotros, y la vamos a estudiar un poco. Dice, para mí, mi punto de vista, el versículo clave sería el número 2. Pero vamos a leer el primero. Dice, por tanto, sed imitadores de Dios como hijos amados. Eso suena también muy importante. Y el 2, andad en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Andar como Cristo, queridos amigos. Sí, porque andando como Cristo ya no vamos a tener impureza, no vamos a tener en nosotros avaricia, ¿sí? No vamos a hablar tampoco, no vamos a tener una conducta indecente, ¿sí? No vamos a hablar tonterías ni bromas groseras, cosas que no son apropiadas, sino acciones de gracias, pero siempre y cuando andemos en amor como Cristo, tratando de imitar, ¿sí? Aquí vemos todo lo que se nos menciona. Dice que nadie os engañe con palabras, con vanas palabras, ¿sí? Por estas cosas viene la ira de Dios. No seamos partícipes de ellos, que no andemos en tinieblas, sino que debemos de andar en luz, ¿sí? Siempre ser bondadosos y siempre practicar la justicia y la verdad, ¿sí? Este, También nos habla aquí en el versículo 14. Dice, por esto dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Ese otro versículo también me suena muy importante. Y el versículo 15 dice, mirad pues con cuidado cómo os comportáis, no como imprudentes, sino como prudentes. ¿Sí? Entonces, queridos amigos, aquí tenemos varias exhortaciones del apóstol Pablo, ¿sí? Pero a mí, el versículo que más me, me, me gusta, ¿sí? Y que lo veo más importante, está entre el capítulo 2 y el capítulo 14 y 15, ¿sí? Dice, por esto, dice, despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Que nos despertemos, queridos amigos, que veamos realmente qué comportamiento tenemos con los demás, ¿sí? Dice que debemos nosotros hablando siempre de nuestro Dios, cantando himnos, canciones espirituales, alabando siempre a nuestro Dios. Pero ¿cómo vamos a realizar todo eso, queridos amigos? Hasta que andemos en amor como Cristo Jesús. Cuando hagamos todo eso, vamos a respetar también nuestras esposas y viceversa. Nuestras esposas respetarán a sus esposos. ¿Por qué? Porque andan en amor como Cristo Jesús. Todo eso, queridos amigos, vamos a poder realizarlo porque dice aquí el versículo 28, esta parte, dice, el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Pero ¿cómo puede, queridos amigos, cómo puede una persona amar a otra persona? Empezando, como dice la palabra de nuestro Dios, por ejemplo, los esposos, los que ya tenemos esposa.
debemos amar a nuestra esposa. ¿Por qué? Porque es parte ya de nuestro cuerpo, ¿sí? Dice la palabra de Dios que los dos son una sola carne. Entonces, si yo no amo a mi esposa es como si no yo estuviera yo aborreciendo mi propio cuerpo. Entonces, aquí lo importante, como les digo, para mí es andar en amor, ¿sí? Como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por todos nosotros, ¿sí? Como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios, ¿sí? Entonces, queridos amigos, cuando nosotros practiquemos, ¿sí?, el amor hacia los demás, todo lo demás será fácil, ¿sí? Ya no andaremos hablando palabras groseras, ya no andaremos practicando las mentiras, ¿sí? Vamos a respetar siempre a nuestra esposa, a nuestro prójimo, nuestros hijos, hijas, ¿sí? Todo será fácil, pero siempre y cuando vivamos el ejemplo de Cristo Jesús, ¿sí? Si no, lamentablemente no podremos tener un buen comportamiento, ¿sí? No podremos tener una buena actitud, sino antes imitamos a Cristo. Como decía el versículo primero, por tanto, sed imitadores de Dios como hijos amados. Debemos imitar a Cristo Jesús para tener esas cualidades, no hablar palabras groseras, no hablar palabras en vano, no hablar mentiras, ¿sí? Entonces, queridos amigos, para mí esos son los versículos claves. 1, 2, 14 y 15. ¿Sí? Entonces, de esta manera, queridos amigos, vamos a poder ser buenos hijos de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, aquí dice Pablo, amplía la temática de imitar el amor de Dios. Al aconsejar a los esposos y a las esposas cristianos, el amor abnegado de Cristo por la gracia se convierte en el modelo para los esposos cristianos, mientras que la lealtad de la iglesia hacia Cristo se convierte en el modelo para las esposas cristianas. En lugar de usar el don de la sexualidad humana de una manera libertina y egoísta, los esposos cristianos centran su atención en valorarse mutuamente, llegando a ser una sola carne. Vemos, queridos amigos, entonces, ¿qué es lo importante? El amor, vivir, imitar a Cristo Jesús. ¿Sí? Dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Por la gracia de Dios, hoy estás llamando a vivir a esa exhortación en tu relación con los demás. Queridos amigos, entonces les dejo estos párrafos. Dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Sí? Por la gracia de Dios, hoy estás llamado a vivir esa exhortación en tu relación con los demás. ¿Sí? Entonces, queridos amigos, ya vimos, ¿sí?, lo importante es ser imitadores de Cristo Jesús. Vivir en amor así como Cristo Jesús, ¿sí? Para así poder amar a todos los demás, a todo mi prójimo, ¿sí? Tanto como les digo, mi esposa, mis hijos, mis hijas, mis hermanos, mis vecinos, mis amigos, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de escuela, a todos voy a poder amar siempre y cuando, ¿sí?, andemos como hijos de luz. Bien, queridos amigos, pues este ha sido el mensaje de esta mañana. Espero que sea de gran ayuda para su vida espiritual. Vamos a tener una palabra de oración para finalizar. Señor y Dios y buen Padre Celestial, en esta mañana, Padre Eterno, me dirijo hacia usted para darle las gracias por la vida que usted me da. Gracias, Padre Eterno, porque hasta estos momentos nos tiene con bien. Gracias por sus buenos consejos que hemos recibido en esta mañana. Le damos las gracias. Les damos las gracias, oh Padre Eterno,
y le suplicamos pues que nos ayude para todas estas exhortaciones que hemos visto, podamos aplicarlo en nuestro diario vivir. Todo esto lo suplicamos y lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, pues nos vemos para el día de mañana, si así Dios lo permite, y les deseo que tenga un día lleno de bendiciones.